Gracias también a Antonio, a la biblioteca, a Alberto, a vosotros por organizar este festival de novela negra, que alcanza ya su tercera edición. Gracias, como decía antes Antonio, recordaba, me habéis permitido estar siempre en las ediciones anteriores con vosotros. Hoy vuelvo a estar y me satisface porque, bueno, ver como poco a poco la actividad cultural se va reanudando, pues es importante, es gratificante para todos, ¿no? En cierta ocasión escuché a Eduard Carbonell, que es uno de los directores del yacimiento de Atapuerca, comentar que uno de los hitos en la evolución humana fue el momento en que nuestros antepasados, los homínidos, tuvieron conciencia de que la muerte iba más allá de un simple final de una vida, de un simple eslabón en la cadena alimenticia, sino que la muerte conllevaba también sentimientos y emociones, y que la muerte podía servir para causar daño, podía servir para tener poder, podía servir para apoderarse de los bienes que tenían otras personas. En definitiva, podía servir para algo más que comer o para acabar una vida. Y en cierto modo, pues bien podría decirse que en ese momento la conciencia de los comportamientos criminales empezó a surgir, ¿no? A tener ese primer atisbo de hacerse realidad, ¿no? Como todos vosotros sabéis, desde el relato bíblico del Génesis, en que se cuenta cómo Caín mató a Abel con una quijada de asno, pues la narración de los crímenes y de los sucesos ha sido consustancial a la historia de la evolución de la narración oral y de la narración escrita en toda la historia de la humanidad, ¿no? Hoy el periodismo de sucesos pues, vive un momento de eclosión, y todo fundamentalmente debido a las nuevas tecnologías de la comunicación, a la proliferación de televisiones, a las nuevas plataformas, y se puede decir que este periodismo, este género, es un género que siempre ha contado con un gran seguimiento popular, ¿no? Y lo ha sido por unas razones que en ocasiones se le tilda de sensacionalismo, de amarillismo. El mismo conlleva una serie de elementos que lo hacen muy atractivo para todos nosotros, aunque nos gusta a veces negarlo, ¿no? O nos cueste aceptarlo, ¿no? El primero de esos elementos que hace atractivo el periodismo de sucesos es sobre todo porque habla de la vida y de la muerte, que son cosas que ninguno de nosotros pues, podemos sustraernos, ¿no? Nos hablan también de la codicia, de la envidia, de las rencillas, de los impulsos o de las pasiones mal gestionadas, de patrones de comportamientos anómalos, de fatalidades, de mala suerte. En definitiva, nos hablan de la propia condición humana y de las complejas aristas que la misma tiene, ¿no? Además de ello, nos sitúa ante un espejo en el que todos podemos en algún momento vernos reflejados, bien como víctimas, bien como autores de un delito, bien como testigos, en fin, como víctimas colaterales, como se habla en el lenguaje de las guerras modernas, ¿no? Es un espejo, como decía antes, en el que a veces no nos gusta mirarnos, pero que sin embargo es inevitable que nos asomemos a él, porque nos está reflejando una realidad social con la que a diario convivimos. El periodismo de sucesos, tal y como lo entendemos hoy en día, se puede considerar que es heredero de aquellos romances de ciego, que iban los vagabundos, los pícaros, iban gentes de toda condición buscavidas, iban recitando por ahí por las plazas de los pueblos, acompañados de aquellos cartelones con viñetas o con aleluyas, en las que iban dando cuenta de los sucesos más truculentos que habían ocurrido en el entorno donde ellos se movían, ¿no? Por otra parte, hay bastante consenso, y esto lo sabe también Luis, en considerar que el llamado crimen de la calle de Fuencarral en 1888 ocurrido en Madrid, fue el gran despegue del periodismo de sucesos en España, ¿no? Durante los días que se prolongó la investigación de aquel crimen, en los periódicos madrileños contaron cantidad de historias, muchas veces reales, otras muchas inventadas, o los mismos personajes estaban implicados en el mismo, de tal forma que este crimen produjo una gran conmoción en los ciudadanos. Y cada noche, a la puerta de las imprentas y los talleres donde se hacían los periódicos madrileños, pues agolpaba a la gente deseosa de conocer las últimas noticias sobre el crimen de la calle Fuencarral. También ocurrió cuando ya se sustanció el mismo y se condenó a la criada, a Virginia Balaguer, que fue agarrotada. Pues la verdad es que las crónicas hablan de que había miles de personas a la puerta de la cárcel Modelo para presenciar aquel suceso, ¿no? Hasta don Benito Pérez Galdós siguió las crónicas de aquel juicio, el juicio de la calle Fuencarral, mandó sus crónicas a un periódico de Argentina, la Prensa, y también recogió pormenores de algunos de estos detalles del mismo en dos de sus novelas, La incógnita y La realidad. Con aquel crimen y la forma en que se narraba aquel crimen, estaban haciendo una nueva forma de informar sobre los sucesos y una forma que además gustaba mucho a la gente, ¿no? Y así, en aquellos años finales del siglo XIX y primeros del siglo XX fueron surgiendo
las primeras revistas especializadas en sucesos, ¿no? Como algunas se llaman El Suceso Ilustrado, Las Ocurrencias, Crónica del Crimen, Actualidad Trágica, La Linterna. Luego, después de empezar la Guerra Civil, el caso fue la más emblemática de todas las revistas dedicadas al periodismo de sucesos y durante décadas pues, alimentó el ansia de conocimiento de todos los españoles, ¿no? Gracias también al buen hacer de algunos profesionales emblemáticos de la revista, como fueron Margarita Landi o Enrique Rubio, que era de aquí era de nuestra tierra, de Castilla-La Mancha, era de Alcázar de San Juan. Llama la atención que en aquella España franquista, donde los índices de analfabetismo todavía eran importantes, donde había una férrea censura, pues llama la atención que el caso tenía unas tiradas grandísimas, unas tiradas de muchísimos miles de ejemplares y llegaba prácticamente al último rincón de España, ¿no? Y quizás había un poco más de libertad para contar aquellas cosas que no había para contar otras cosas políticas, aunque en el fondo siempre podía haber una férrea censura, ¿no? Y así los españoles pues, pudieron enterarse de crímenes o de sucesos tan famosos como el crimen de Jarabo y sobre todo el gran boom, por lo menos yo lo recuerdo cuando era un niño, fue las aventuras del Lute, ¿no? Aquello fue el gran boom del periodismo de sucesos, yo creo, de la época del franquismo, ¿no? Luego ya después, con la llegada de las televisiones privadas, ya de la democracia, hubo otro suceso que fue el de las Niñas de Alcácer, que fue el que realmente marcó un punto de inflexión en la forma de hacer periodismo de suceso en España, ¿no? Cuando ocurrió aquí el suceso, en 1993, Luis tenía 26 años, según he visto en su biografía, ya estaba comenzando en el periodismo. Luis es natural de Gijón, nació en 1967, durante su carrera periodística ha trabajado para medios como El Sol, Televisión Española y Antena 3. Ha sido también reportero y subdirector de la revista Interview, en la que yo, más que trabajar, colaboré. Tampoco me busquéis en la nómina de la empresa, que tampoco vais a encontrar. Algunas colaboraciones esporádicas sí. Y ahora también forma parte del equipo de redacción del Periódico de Cataluña. Aparte de ello, colaboró de habitual en distintos programas de radio y televisión, como sobre todo Territorio Negro, de Julio Otera, con Manu Marlaska. Colabora también en 4 al Día, en Jazz Mediodía o el programa de Ana Rosa, ¿no? Algunas de estas colaboraciones, como decíamos, han sido realizadas por Manu Marlaska, con el que ha escrito varios libros conjuntos, 3 más, aparte de este que presentamos hoy, aparte de este Territorio Negro. Juntos han escrito Así son, así matan, Mujeres letales y una historia del 11M que no va a gustar a nadie. Por sus trabajos, Luis ha sido reconocido como periodista del año por sus investigaciones sobre el secuestro de la farmacéutica de Olot y ha sido premiado también por la Fundación de la Policía Española. El año pasado, con su obra Los ratones de Dios, fue finalista del premio Rodolfo Walsh de la Semana Negra de Gijón, su ciudad natal, y hace unos meses, junto a su socio Marlaska, pues ha escrito este libro del que hoy nos presentamos. Así es que, Luis, buenas tardes, bienvenido a Toledo y cuéntanos qué es este Territorio Negro y qué pueden encontrar estas personas que nos acompañan en él. Muchas gracias. Gracias por invitarme a Toledo. Es un sitio tan lleno de no sé, de historia, que es como jugar en el campo de la Athletic Bilbao, en el antiguo. Entonces, Territorio Negro. Territorio Negro es un libro de 13 casos criminales del siglo XXI. Es una versión en libro de la sección que hacemos con Julio Otero desde hace 13 años, todos los martes, a las 4:30. Y hemos elegido esos 13 casos porque nos parece que retratan bien cómo son los asesinos y cómo son los policías españoles del siglo XXI. Para compararlo con el del siglo XX, ¿no? A ver si soy capaz. Ese señor es el Marqués de Urquijo, esto fue en 1980. Lo primero que aprendemos del libro, creo yo, es que los móviles para matar siguen siendo básicamente los mismos. En el caso de los Urquijo, dinero. El dinero sigue siendo una fuente de asesinatos, el dinero, el sexo, el poder, la venganza. Lo decía muy bien antes, los pecados capitales, diría yo, ¿no? La condición humana. Pero básicamente siguen siendo los mismos que el siglo pasado. Ahí hemos cambiado más bien poco. Yo diría que hemos cambiado poco incluso desde Atapuerca, que lo mencionabas antes, ¿no? Este es el Vaquilla. El Vaquilla fue un mito en los años 80, Juan José Moreno. Nació en La Mina, en el barrio en Barcelona, y este era el prototipo de preso de los 80, ¿no? Gente muy marginal, muy humilde, el asunto de la heroína también, la droga. Eso ha ido cambiando, aunque la experiencia que yo tengo por las cárceles a las que he ido y sigo yendo es que las cárceles están llenas de pobres, y de pobres diablos también. También de hijos de puta, pero hay mucha gente pobre y mucho pobre diablo en la cárcel. Pero bueno, esa es otra historia y no toca hoy.
una variación que hemos visto en los criminales de ahora respecto a los del siglo XX. Este es Patrick Nogueira. Patrick Nogueira es un chico brasileño de buena familia, se instaló en Pioz. Bueno, él se instaló en Alcalá de Henares, en Madrid, con su familia, con su tío, la mujer de su tío y 2 sobrinos, pero no iban bien las cosas y le dejaron solo en Alcalá y la familia se fue a Pioz, a Guadalajara, a vivir. Él apareció en autobús una mañana, llevaba 2 pizzas para reconciliarse con su familia y degolló a su tío, degolló a su tía y a sus 2 sobrinos. Patrick Nogueira no ganó nada haciendo eso y durante las 3-4 horas que estuvo esperando a que llegara la última víctima, que estaba trabajando, su tío, en un restaurante, se dedicó a mandar WhatsApps a un amigo en Brasil contándole pues, cosas como lo gorda que estaba su tía, lo que tarda en morir una mujer, haciéndole selfies, en fin. Lo que vemos que cambia aquí respecto al siglo anterior quizás sea el pragmatismo, es decir, no ganó nada haciendo esto. Él dijo que era que le habían dejado solo en Alcalá de Henares, no está claro que fuera así. Tiene un cociente intelectual muy alto, no necesitaba dinero, no robó nada de la casa. No hay ninguna explicación de las antiguas que nos sirva. Ni sexo, ni dinero, ni venganza, no existe. Y ese tipo de criminales, que ahora veremos otra, la policía los llama por pragmatismo, ¿no? Porque les estorban las personas o porque... Ese tipo de criminales yo no los había visto o no los había visto con tanta frecuencia en los que estudiamos en los años 90 del siglo pasado, ¿no? Hay 2 cambios que se reflejan en el libro, básicamente respecto a los asesinos anteriores. Esas son las primeras guardias civiles que había en España. Las guardias civiles al principio, estoy hablando de los años 80, tenían que llevar tacones y falda para perseguir a los malos, ¿eh? Y las mujeres policía tenían una pistola más pequeña porque se entendía que ellas no estaban capacitadas para llevar la misma pistola que los hombres. Esto fue así hasta los años 90. No había ni cuartos de baño. Cuando yo empecé a hacer periodismo de sucesos no había cuartos de baño para mujeres ni en la Guardia Civil ni en la policía. Esto ha cambiado muchísimo hasta el punto... Esa es la detención del pederasta que asesinó al niño en Logroño. Al final es el último día de Halloween, en Lardero. Y ahí vemos ya una Guardia Civil con pistola, como debe ser, y operativa deteniendo al bicho, ¿no? Ha cambiado muchísimo. Hay comandancias de la Guardia Civil mandadas por mujeres. Hay unidades de homicidios de la Policía Nacional mandadas por mujeres. En el libro se cuenta el duelo entre una de ellas y Maje, la viuda negra de Valencia, que mandó a asesinar a su marido, también porque le estorbaba. Y esa es una de las cosas que han cambiado radicalmente. La mujer se ha empoderado y se ha incorporado de una forma bestial a las investigaciones criminales, como policía, como juez, como secretaria de juzgado, como forense, como criminóloga. Y eso es irreversible y yo pienso que es muy bueno para todos. Y este es el lado oscuro. La mujer también se ha empoderado, digamos, y antes las mujeres cometían el 5, el 6, el 7% de los asesinatos en España y ahora, como parte de su integración en la sociedad, cometen entre el 12 y el 15% de los asesinatos. Esa es Ana Julia Quezada, que mató al niño que está con ella, Gabriel, que le llamaban el pescadito en Almería. Es otro de los casos que contamos en el libro. La historia de Ana Julia es muy tremenda, porque además de lo que se ha sabido sobre ella en Almería, Gabriel era el hijo de su pareja. Ana Julia le estorbaba a Gabriel porque entendía que le quitaba mucho tiempo de su pareja. Gabriel iba creciendo, Gabriel prefería a su madre, no se llevaba bien con la novia nueva de papá, y Ana Julia entendió que le estorbaba y se deshizo de él. La historia de Ana Julia que contamos en el libro es la anterior. Ana Julia llegó a España, a Burgos, a un club de carretera, con 18 años, es dominicana, y en Burgos fue dejando un reguero de familias que pasó inadvertido para todo el mundo. Ella se juntaba con hombres viudos o separados, mayores, le sacaba dinero incluso estando en el hospital agonizando para hacer operaciones de cirugía estética, aumento de pecho, etc., hasta que acabó con Burgos y se instaló en Almería, ¿no? La historia de Ana Julia es una depredadora. Cuando en el libro contamos, voy a hacer un spoiler del propio libro, cuando está detenida, un guardia civil le dice que se cambie de ropa y que se ponga ropa cómoda porque han encontrado el cadáver del niño en su maletero del coche, y le dice que se ponga ropa cómoda porque va a ir a la cárcel y va a pasarse un tiempo. Y ella mira al funcionario, al guardia civil, y le dice que muy bien, pero que el tanga que se va a poner, que si se lo ayuda a elegir el guardia civil, ¿no? O sea, ella había aprendido
que la herramienta para sobrevivir en España era seducir hombres. Y la llevó hasta el último minuto. Está en prisión, condenada a permanente revisable. Dentro de 25 años se verá si puede, bueno, 23 años ya, se verá si está en condiciones o no de volver a la calle. La otra novedad que contamos en el libro es la tecnología. En los años 80, en los 90, los crímenes se investigaban en la calle y a pelo, diría yo. La policía, la Guardia Civil tenía pocas herramientas y ahora hay un montón de herramientas. Hay cámaras de seguridad, hay teléfonos móviles, hay redes sociales, hay WhatsApp. Todo el mundo sube toda su vida a WhatsApp, a Facebook, a Instagram. Ese es el crimen que se está juzgando ahora en Asturias, en mi tierra. El concejal Javier Ardines, que está a la derecha, a la izquierda de la imagen, fue asesinado en teoría por su amigo Pedro Nieva, que está ahí en el centro, porque Ardines se acostaba con la mujer de Pedro Nieva, que está en la esquina derecha, ¿no? Este crimen sería imposible haberlo resuelto, se está juzgando ahora, insisto, pero parece que está bien amarrado. Sería imposible, decía, haberlo resuelto sin la tecnología, porque los teléfonos móviles de Nieva, que habló con un amigo, y los dos sicarios argelinos que contrataron, están juntos los móviles viajando en el mismo coche, y los repetidores lo señalan. Por mucho que ellos digan que les robaron el móvil, que no era suyo, etcétera, 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 va a ser una prueba importantísima en el juicio. Y como los teléfonos móviles, todos los mensajes de WhatsApp que se cruzó Pedro Nieva cuando mandó, por ejemplo, el último mensaje que manda Pedro Nieva al concejal, después de enterarse que se acuesta con su mujer, simplemente le manda un mensaje por WhatsApp con un punto final. Eran amigos desde hace 30 años, le manda un punto final y una noche después 2 argelinos le esperan en la puerta de su casa y le revientan la cabeza, ¿no? Así que las mujeres y la tecnología es lo que ha cambiado en lo que yo veo y en lo que contamos en territorio. Esta es Dulce Ángel, es una mujer venezolana y esto es un tema de utilizar la tecnología con las herramientas de siempre. Y esto va a hablar mal de nosotros, de los hombres, ¿no? Esta mujer ofrecía sexo rápido en Badoo. Ella se anunciaba con fotos de ese estilo y prometía sexo rápido. Ella vivía en un pueblo de Zaragoza y prometía sexo rápido a hombres más o menos maduros y más o menos solos en Badoo. Engañó a 3. Lo que hacía era, cuando llegaban los hombres al pueblo de Zaragoza, les daban una paliza a ella, sus cómplices y ella, y les robaban todo. A una persona lo mataron. Ella vuelve a caer otra vez por la tecnología. Su novio, el que daba las palizas, llevaba una pulsera de control de maltratador, con lo cual esa pulsera le situó todo el tiempo en el lugar de los crímenes. Están pendientes de juicio. Otro ejemplo de la tecnología que, por desgracia, fue inútil. Esta es la foto que hizo un niño de 12 años al asesino de La Rioja. El pederasta de La Rioja, Almeida, que acaba de matar al niño Alex, de 9 años, andaba rondando por el parque y andaba ofreciendo a los niños ir a su casa, decía él, a escuchar los pájaros. Él tenía unos pájaros como reclamo para los críos. Los críos se dieron cuenta y un crío de 12 años le hizo esta foto desde el balcón. No dio tiempo. No hubo tiempo. 3 días después se llevó a uno de ellos, pensando que era una niña, porque el chaval llevaba una peluca de la niña del exorcista, y lo mató. Otra cosa importante para los que sois espectadores de sucesos o lo que os gustan los sucesos. Ahora estamos asistiendo a como una especie de lo que se ve en imagen va a misa. No es verdad. Las imágenes también se manipulan. Las grabaciones de móvil se pueden dar descontextualizadas. Yo puedo golpearle a él, que él me devuelva el golpe y sacar solo la imagen de él devolviéndome el golpe. El mejor ejemplo, el referéndum del 1 de octubre en Cataluña. Salieron cientos de imágenes de personas sangrando por la cabeza. Algunos eran menores asturianos, otros eran polacos y alguno era catalán, pero no todos. Un ejemplo de... Este se supone que es un mendigo rumano en Madrid, al lado de la Puerta Alcalá, donde yo trabajo. Estuvimos un día entero porque de repente aparecieron muchísimos mendigos allí. Este es él en su jornada laboral. Este es él cuando termina. ¿Vale? O sea... Luego, si damos esta imagen, evidentemente, podemos ilustrar un reportaje de explotación laboral, trata de personas, etcétera, etcétera. Aquí hablaríamos de otra cosa ya. Una cosa que nos interesa mucho en el libro y que a lo largo de los años hemos aprendido a base de cometer errores es lo que llama Lorenzo Silva el prestigio del mal, ¿no? Los periodistas de sucesos nos fijamos mucho en los malos, en los asesinos. Y contamos muchas cosas de los asesinos, quizá porque, como hacen cosas tan monstruosas,
intentamos buscarles una explicación, algún rasgo o algo que explique lo que hacen. Muchas veces no tiene explicación. Yo no he encontrado ninguno como Aníbal Lecter en toda mi vida. No he encontrado a nadie tan inteligente, capaz de pintar el Duomo de memoria, de apreciar música clásica. No lo he encontrado nunca. El que me he encontrado ha sido este. Este es Alfredo Galán. Le llamaban el asesino de la Baraja. Mató a 5 personas en Madrid. Tuvo durante 2 años a la Guardia Civil en jaque. Y Alfredo Galán, y esta es la realidad con la que trabajamos los periodistas de sucesos, se entregó en Puerto Llano borracho. Se fue de copas, he dicho Puerto Llano, Valdepeñas. Se fue de copas con su hermano, se emborrachó y se presentó en la comisaría diciendo que era el asesino de la Baraja. Le llevaban buscando en toda España 5 años, no se lo creyeron, le mandaron a su casa. Él insistió en que era el asesino de la Baraja, vinieron los policías de Madrid y efectivamente era el asesino de la Baraja. Cuando le preguntaron, buscando estas cosas que buscamos los periodistas a veces, por qué había empezado a matar, por qué había usado una baraja, por qué tiraba una carta, si os acordáis del palo de copas, ¿no? El as de copas, el 2 de copas. Pues Galán dijo que una tarde-noche estaba en Madrid aburrido viendo la tele y salió a matar, porque se aburría. ¿Por qué había parado de matar? Porque ya no hacía frío y no podía usar guantes para no dejar huellas. ¿Por qué había dejado el as de copas en el primer muerto? No lo había dejado. Lo que pasa es que él había matado a otra persona antes, a un portero, no había dejado ninguna carta y los periodistas no habíamos escrito del caso. Mató a otra persona cerca del aeropuerto de Madrid, al lado del cadáver había más de copas y los periodistas lo bautizamos como el asesino de las de copas. A él le gustó, compró una baraja, mató al siguiente, tiró el 2 de copas, mató al siguiente, tiró el 3, el 4, el 5. Y para demostrar que era verdad, le dijo a la policía, el as de copas no tendrá lo que yo marqué a todas las cartas. Él a las cartas les pintaba un puntito rojo con rotulador detrás en envés. Y efectivamente todas, menos las de copas, tenían ese puntito. Alfredo Galán es un tipo tan vulgar, si no fuera un asesino sería muy vulgar, que no fue capaz de hacer las 10 flexiones que hay que hacer para la primera prueba física de la Guardia Civil. Y sin embargo entró en el ejército español, eso sería también cuestión de revisar. Este es un paisano vuestro, se llama Sergio Morate. Sergio Morate está en el libro, es el caso que más me impresiona de todos los que tocamos en el libro. Morate tenía una novia ucraniana que se llamaba Marina y Marina tenía una amiga que se llamaba Laura. Marina se hartó de Morate, de los celos de Morate, de los malos tratos y se separó, no quiso seguir con él. Pero tenía ropa en su casa y Morate la invitó a su casa por la ropa. Marina no se fiaba, fue con su amiga Laura y Morate las mató a las 2. Se escapó a Rumanía, ahí está volviendo del avión en Rumanía y otra vez lo mismo. Buscamos una explicación para una persona capaz de matar a 2 personas, escapar a Rumanía. Siempre pensamos que el mal tiene que tener algo especial. Pues Morate, cuando volvió detenido, lo único que dijo fue la que he liado. No hay más literatura en esta historia, ni hay más. Y eso sí, a un amigo de Cuenca, un policía de Cuenca que le acompañó a Calabozos, que le conocía del gimnasio, le dijo, has detenido a un famoso. Soy como José Bretón, soy famoso. He venido en el avión del rey, porque le pusieron un avión de los Geo para traerlo de Rumanía, ¿no? Ahí está la parte de vanidad de los asesinos, que muchos de ellos guardan las informaciones sobre ello. Esto pasaré rápido, pero me gustaría otro día que lo hablásemos. Antes no había terapias en la cárcel, ni para los violadores, ni para los maltratadores, ni para ningún tipo de asesino. Ahora sí los hay. Eso es la cárcel de Lugo, yo estuve allí, en Bonse. Bueno, en la foto estoy más joven. Esos son dos asesinos de mujeres que están en terapia para intentar que cuando salgan no vuelvan a hacer lo mismo. Esto, si queréis, otro día lo hablamos. Para mí es un avance que haya terapias, pero es evidente que no solucionan todo y hay personas que no tienen, en mi opinión, salida. Este es un caso diferente y también está en el libro, José Bretón. Lo bueno de los sucesos, y ahora os voy a dar un ejemplo, es que me voy a llevar la contraria a mí mismo. Este no es un tipo vulgar. Este tío tiene 122 de cociente intelectual y fue capaz de fingir un secuestro en Córdoba, decir que había perdido a sus hijos y con toda su sangre fría tener a toda la policía en Córdoba y en España buscando a sus hijos. Les había dado tranquilizantes y los había tirado a la hoguera porque su mujer no quería volver con él. Bretón es un caso bastante, lo más parecido a Aníbal Lecter que yo he visto, bastante peculiar y bastante inteligente. Y lo último ya. Me preguntaban antes de hacer la charla sobre la ficción y la realidad. Hay muchas series de Netflix, muchas cosas de crímenes de ahora, ¿no? Esto es yo creo que la ficción tiende a embellecer a los asesinos y a hacerles más interesantes de lo que son en realidad, os lo decía antes.
Esto es una película que se llamó Horas de Luz. Trataba de un preso que se llamó Juan José García, que mató a 3 personas y fue uno de los presos más peligrosos de España durante décadas. Una trabajadora de la cárcel se enamoró de Juan José García y salieron juntos, se hicieron pareja. Estos son los personajes de ficción. Emma Suárez es la trabajadora social y Alberto San Juan hizo del asesino de García. Eso es la ficción. Esta es la realidad, ¿vale? El de la izquierda es García con la gorra y esa es la trabajadora social. No pasa nada porque estos son los policías de las películas. Este es Brad Pitt en Seven y estos son los periodistas de sucesos de las películas. Este es Robert Redford en Todos los hombres del presidente, Russell Crowe en La sombra del poder y estos somos los periodistas de verdad. O sea que no... Bien, yo voy a charlar con Luis sobre algunas cosas que me han sucedido en el libro, pero en cualquier momento cualquiera de vosotros podéis alzar la mano y nos empecéis la conversación o entráis, ¿no? En vuestro libro decís que los crímenes, sus autores, sus métodos y sus motivos revelan lo mal que anda una sociedad y forman parte de las zonas de sombra de un país. ¿Cuál sería la radiografía de la delincuencia en España y crees que hay algún tipo de delito que nos defina una criminalidad propia autóctona? Yo sí creo que hay asesinatos que descubren agujeros en la sociedad. Por ejemplo, los enfermos mentales. Hay muchos enfermos mentales que están abandonados, que los hemos dejado al cuidado de una madre mayor que hace lo que puede con ellos desesperadamente, que no pueden controlar que tomen la medicación. Y, por ejemplo, un caso como el de la doctora Domingo revela que no hay control, que no hay suficiente apoyo a las familias en el tema de los enfermos mentales. La violencia contra las mujeres. Otra evidencia, ¿no? Hay un problema grave en España con ese tema. Y de lo último que me preguntas, ¿qué está pasando en España desde hace 2 años con las agresiones sexuales? Todos los delitos están bajando, no digo después del coronavirus, que evidentemente han subido, pero hace 20 años había 500 asesinatos en España al año, ahora hay 300. Sin embargo, las violaciones y las agresiones a mujeres han aumentado 30%, 15%, depende de los años. Cuando yo empecé había 3 violaciones al año, ahora hay 5. 3 violaciones al día, ahora hay 5. Vamos camino de 2.000 violaciones este año, algunas en grupo, algunas cometidas por chavales de 14 años, En el Ministerio de Interior te dicen cuando preguntas que una parte es buena porque es que la gente se atreve a denunciar y antes no se denunciaba, puede ser, sobre todo en los casos que las violaciones son en la familia, en circuitos más cerrados. Pero en violaciones grupales y en violaciones como la de Igualada del otro día, o la manada de Pamplona, en fin, hay de todo tipo. Algo está pasando con la gente joven, sí, está pasando algo con la gente joven, especialmente con los hombres jóvenes. Comentabas antes el tema de que en las cárceles, la inclusión de las terapias, ¿no? En uno de los sucesos que habláis vosotros, el del asesinato de los indigentes en Barcelona, de un asesino en serie, habláis de que nos sitúa ese caso, y cito textualmente, ante los crímenes que no tienen historia. Y decís que el tratamiento de los delincuentes con problemas mentales es uno de los grandes agujeros negros de nuestro sistema penal. ¿Cómo podría abordarse este tema? Pues primero yo creo que hay muchos enfermos mentales que están en prisión que no deberían estar en prisión, no es su sitio, porque poner a un enfermo mental en prisión, sentarlo en una esquina y dejar que pase el tiempo, no hay medios. Solo quedan 2 psiquiátricos en las cárceles. Creo que queda Foncalente en Valencia y Sevilla, que está a punto de cerrarse. Se han ido cerrando casi todos. Hemos cerrado los manicomios, que deberían ser lugares siniestros y me parece bien cerrarlos, pero hemos dejado a la gente con problemas mentales en su casa. Y claro, es muy, muy complicado hacerlo de esa manera. Acaba de ocurrir y ha pasado aquí al lado, en Talavera, una madre con problemas mentales se lleva a su hijo de Sevilla, aparece en Talavera, un hijo discapacitado, pasa por un hotel de Talavera y supuestamente lo tira a un contenedor de basura en Madrid hace 2 meses. Esa madre tenía un trastorno bipolar, había sido diagnosticada, tenía además una esquizofrenia paranoide y dependía de ella tomar la medicación. Además tenía a su cargo un niño con una discapacidad del 91%. El niño no podía hacer nada sin su madre. Pues la madre estaba absolutamente sola, obviamente. Y ahora ya no sabemos dónde está el niño. No, yo creo que faltan medios y falta... Los enfermos mentales, me lo decía un policía, los enfermos mentales no votan. Posiblemente esa sea una explicación. Cuando leáis este libro, aparte de entrar en los entresijos de los sucesos, de los 13 sucesos que ellos han escogido, vais a ver sobre todo un gran esfuerzo por poner en valor el trabajo de los profesionales de los cuerpos de seguridad, ¿no? Y las técnicas que utilizan para desentrañar estos misterios. También me ha llamado mucha atención que vosotros decís que
las investigaciones de los crímenes no corren tanta prisa como otro tipo de investigaciones, un posible atentado, etc. ¿Crees que esto, cuál es por así decirlo, el nivel de los profesionales de la seguridad en España respecto dentro del ranking internacional? Bueno, yo creo que en España se resuelven el 90-95% de los crímenes, que es una tasa superior, por ejemplo, a Inglaterra, o superior a Alemania, que son países, superior a Italia, por supuesto, que son países muy, muy, muy avanzados en esto. Yo creo que la Policía Española y la Guardia Civil han mejorado muchísimo, en parte por la incorporación de la mujer, pero por muchas otras cosas. La última vez que estuve en Toledo, entrevisté a un guardia civil de 4 patas y rabo, que se llama Turco, que es un labrador, y está en la Guardia Civil de Toledo y había encontrado él solo 540.000 euros en un coche, escondidos, debajo de una guantera. Ha mejorado mucho el nivel de la policía y de la Guardia Civil. Sigue habiendo errores, sigue habiendo, pues como los cometemos los periodistas, sí, evidentemente. Pero creo que es un nivel bastante, bastante alto. Y hay menos prejuicios. El hecho de que se hayan incorporado mujeres, minorías de todo tipo, a la Guardia Civil, a la policía, contribuye a abrirla más, a hacerla más rica. Yo creo que hay un buen nivel en general. Otro tema son casos concretos y errores concretos que los hay. Aparte de esto, ¿tú no crees que, por ejemplo, en los últimos años están proliferando series de televisión, de plataformas, en las que nos muestra una visión de los cuerpos de seguridad distinta al que había hace años, ¿no? Siempre hemos tenido el arquetipo del investigador de sucesos como el típico tío sórdido con la gabardina, en la barra del bar, persiguiendo a los malos, y ahora encontramos con un prototipo de gente dinámica que en realidad representan a la mayoría, nos representan más a los españoles. ¿Crees que esto ha contribuido también a que esa imagen de la policía y de las fuerzas de seguridad respecto a los ciudadanos sea distinta? Los que yo conozco, que son investigadores de homicidios casi siempre, pues son psicólogos, criminólogos, en fin, luego hay algún perro callejero de estos veterano de toda la vida, que es imprescindible también. Yo, de verdad que creo que tenemos una buena policía y si me preguntan más, te diré que tenemos mejor policía que periodistas, a nivel medio. Y sí me gustaría, mira, en el libro, en el capítulo de Morate sobre todo, se narra mucho la relación de un policía con la madre del asesino, cuando el asesino está fugado, ¿no? Sí. Esa señora, que es una señora, ayuda a traer a su hijo a España. Y esa relación me parece mágica, en el sentido de que hay una madre que sabe que su hijo, si viene a España, va a estar 40 años en prisión, pero ella hace que vuelva. Y no solo le convence para volver, le habla de que el policía es buena gente, etcétera, etcétera. El policía tiene alergia a los perros. La primera vez que se entrevista con la madre está toda la entrevista tosiendo. La segunda vez que va a ver a la madre no tose ni una vez, porque la señora ha limpiado con una aspiradora toda la casa para que no tosa ni una vez la persona que va a meter 40 años en la cárcel a su hijo. Me parece un señorío. Acabas de comentarnos que prácticamente en España, ahora te dejo la palabra, Domingo, el 90-95% de los crímenes se resuelven. ¿Existe el crimen perfecto? Aquí hay dos que no se resolvieron. Uno especialmente. Hay a veces, no muchas, pero hay veces que la policía tiene la convicción de quién es el malo y no puede probarlo. Aquí hay un caso de Sonia en Galicia. Sí. Están convencidísimos de que su marido era el que la había matado. Ahí hay 13 minutos que se supone ella quería dejarle. Hay 13 minutos que no se sabe dónde está él y él todo el tiempo les dijo, demuéstreme dónde estuve los 13 minutos. No fueron capaces. Julio Araujo contrajo un cáncer y me acuerdo que el investigador de homicidios nos decía, lo que nosotros no, la justicia nuestra no va a poder, lo va a hacer la justicia de Dios. Se murió de cáncer y cuando estaba muriéndose la policía fue a ofrecerle, está en el libro contado, en el hospital, que escribiera solamente dónde estaba el cuerpo de su mujer para que descansara la familia. Y no les escribió ni eso. Se ha muerto y nadie va a encontrar, bueno, salvo un hallazgo casual, nadie va a encontrar a Sonia Iglesias. Sonia Iglesias, que por cierto tiene, Sonia Iglesias, que tiene un hijo de 19 años que se crea con el padre que mató a su madre, que eso es impresionante también. Domingo. Sí, Luis. Dos cositas. Una, ¿qué opinión te merecen a ti todos esos hombres que matan a su mujer? En el sentido de, para ti, básicamente es la infidelidad. No. Hay otros aspectos importantes. No, la infidelidad. Sí. ¿Me pueden decir, en caso, cómo te las apañas para tratar de tantas cositas que no te interesan? Gracias. Nada. Estos dos son dos presos en Galicia, os lo decía antes, de Lugo, que habían matado a... Uno no mató a su mujer, mató a su cuñada, intentó matar a su mujer y mató a su cuñada.
estaban en una terapia de agresores. Los que yo conozco, más que por infidelidad, que en muchos casos ni existe la infidelidad, es porque ellos entienden, en el capítulo de Morate, y vuelvo ahí, Morate le dijo al policía que Marina, su novia, la que mató, tenía que ser la madre de sus hijos. Y además le dijo, eso o nada. Ella no quiso ser ni su mujer, mucho menos la madre de sus hijos. Yo creo que los que yo he conocido entienden que la mujer es suya. Entienden que es suya. Entonces, pero como si entendiéramos, pues como este libro, este bolígrafo, iba a decir una mascota, pero ellos a veces tratan mejor a las mascotas. Entonces entienden que la mujer es propiedad suya, una especie de talibanismo, a la española, ¿no? Entonces se sienten con derecho pues a prohibirle trabajar. No son solo los talibanes los que prohíben trabajar, a prohibirla vestir de determinada manera, a prohibirla salir, a prohibirla apuntarse a un gimnasio. Yo he hecho casos de esos. Yo recuerdo bueno, el caso más famoso, os acordaréis, Ana Orantes, una mujer de Granada. Ella, después de 30 y tantos años, la invitan a televisión, se siente una reina porque la maquillan. Yo recuerdo lo que me contaban sus hijos. Era la primera vez que iba a televisión, estaba fascinada. Cuenta en televisión todo lo que hizo su marido, del que ya estaba separada. Y el marido no le importó tanto separarse, ni que ella hiciera su vida nueva, porque ella esperaba que sus hijos estuvieran criados para separarse. Al marido lo que le importó fue que en el pueblo donde echaba la partida de dominó, sus amigos del dominó le dijeran, vaya la que te haría tu mujer en la tele. Ahora toda España sabe que eres un... Y entonces la quemó viva. Pero después de quemarla viva, y te digo por el perfil de los asesinos de mujeres, después de quemarla viva se fue a echar la lotería primitiva. Eso no lo hace ningún tipo de criminal en España, salvo ese tipo concreto. Quizás los yihadistas, pero eso sería otra historia. Un asesino de mujeres generalmente, los hay que se suicidan después, pero generalmente entienden, hay muchos que se suicidan o se entregan, ya no tienen nada más que hacer, han cumplido su misión. Ellos entienden que ellos a su manera han hecho lo que tenían que hacer y por eso es tan difícil trabajar con ellos. Quería preguntarte, como periodista, prácticamente, que llevas tantos años investigando estas brutalidades, ¿cómo es desde un punto de vista personal e interior eres capaz de, y tu compañero Manuel Marlasca y todos, imagino periodistas que conocen de sucesos, de sobreponerte a esa investigación, a este suceso que has investigado durante tanto tiempo? Pues mira, primero tengo una hija de 14 años y cuando llego a casa me cuenta su tragedia porque Andrés no la ha saludado o Paula no la ha invitado a su casa el viernes, con lo cual tengo que bajar a la tierra y pelearme con eso. Pero segundo, no creas que es duro de lo que hablamos siempre en sucesos y te llevas mucho dolor a casa, pero a mí me han enseñado mucho las víctimas. Te hablaba de la madre del asesino de Cuenca. Yo no tengo esa calidad humana. O sea, haciendo sucesos conoces gente extraordinaria. Generalmente los policías pueden ganar al mes lo que puede ganar una presentadora de televisión en 2 días. Y yo he visto policías investigar igual la desaparición de Diana Kerr, por ejemplo, en Galicia, que la de una prostituta el mismo día en otro sitio. Y ese tipo de sacrificio y de, ¿cómo decirte?, de entrega. A mí he conseguido llevarlo, digamos, al lado bueno, ¿no? Yo empecé haciendo sucesos y ahí te doy la razón, un poco fascinado por los malos, ¿no? A ver qué hay y tal. Y ahí se me llevaba mucha porquería en la cabeza. Pero en los últimos años ya, y creo que a Manuel Marlasca le pasa igual, lo hemos hablado muchas veces, intento sacar de esas historias lo mejor. Y yo creo que en los sucesos se condensa... Yo creo que no hay tanta gente buena, fíjate, si hiciera información de política o de deportes no me encontraría gente tan extraordinaria como haciéndola de sucesos. Es verdad que también está la otra cara, ¿no? Pero yo me he encontrado gente fantástica haciendo sucesos, de verdad. Y respecto a lo que preguntabas tú de cómo consigo las cosas... No, pero... A ver, simplemente como todos vosotros tenéis trabajos, es una relación de confianza. Confías en la persona que te cuenta cosas, él confía en ti, porque te las cuenta por la cara. O sea, te las cuenta para que tú las cuentes, para que se sepan, ¿no? Porque a lo mejor su jefe no ha contado bien la historia, porque les ha quedado mal sabor de boca, o porque hubo un crimen hace 20 años y a ver si alguien lo lee ahora, en fin. Pero es confianza. Hola. Hola. Bueno, yo te hacía una pregunta en relación a lo que hoy hemos escuchado, que es el amor por la novela negra, los géneros negros.
estás en el lado real de las cosas. ¿Qué te parece este exceso de literatura, series, películas, que además banalizan, yo creo, en muchos casos, lo que es matar a alguien, ¿no? Lo idealizan? ¿Cómo lo veis vosotros desde la realidad? Si os acordáis de Rabadán, hay un peligro de eso que dices de banalizar. José Rabadán, que fue un chico que mató con una katana a su hermana y a sus padres en Murcia hace unos cuantos años ya, que por cierto se ha reinsertado, está casado y una chica se enamoró de él, una trabajadora social. Se han casado y lo último que supe es que vivía en Santander y que estaba bien. José Rabadán, cuando le interrogan después de matar a su familia entera con una katana, que eso fue una carnicería, él lo que le dice al policía es que le sorprendió lo difícil que era matar a alguien y la cantidad de sangre lo que costaba, ¿no? Cantidad de sangre que soltaba, ¿no? Y era porque él se había pasado meses jugando un videojuego donde matar a alguien era, pues eso, muy fácil, no manchaba y no. Sí se corre ese riesgo. Yo creo que hay una burbuja de novela negra, de true crime, de Netflix. Como en todo, como cuando se pone de moda una cosa, hay cosas buenas y malas y se trata de ir distinguiendo, ¿no? Pero sí creo que hay demasiada producción. A mí en principio puede que me venga bien para vender libros, pero creo que hay demasiada producción, que hay mucho advenedizo también en esto, pero hay, como todo, cosas buenas y malas. Y al final, como decía Alfred Hitchcock, que a mí me gusta volver a todo el mundo le gusta la historia de un crimen, salvo que ser la víctima, ¿no? Los crímenes agarran, es verdad que agarran, ¿no? Yo creo, al hilo de lo que decía Luis, ¿no? Que bueno, aquí ha salido la conversación hace antes, en un momento, Lorenzo Silva. Yo creo que Lorenzo Silva abre una brecha, Sí. abre un camino nuevo a lo que es la novela policíaca en España. Es cierto que en los años 60-70 teníamos perfectos ejemplares, estaba Juan Madrid, García Pavón, el propio Manuel Vázquez Montalbán, y yo creo que a raíz de la irrupción de Lorenzo Silva se empieza a abrir el abanico, ¿no? Entonces ahora hemos desembocado en esta burbuja, como decir, en la que hay de todo. Hay escritores, la producción, Alberto estará aquí para contarlo, que es el librero, que además conoce bien el mundo de la librería en España. El género se ha extendido tanto en el que ya no solamente hay escritores de género específicamente de novela negra, sino que son muchos escritores ya de literatura, por así decirlo, normal o convencional, los que están haciendo la inclusión en el género de la novela negra, un género que incluso este libro, que es un libro más una especie de una crónica, un ensayo, un trabajo de investigación, también entra dentro de ese espectro. Y sobre todo a mí, con la abundancia y sobreproducción que hay, me gustaría también un poco, no sé, Alberto, tú como representante de los libreros, también de los libreros de España, ¿cuál es la terrible pelea que hay en los escaparates por mantener los libros durante un tiempo en este género? Es que salen todos los libros de los escaparates un poco porque salen muchas novedades todas las semanas. Claro, del género negro, es verdad que ahora salen una con Netflix, la serie. Si se pone algo de moda, pues la gente lo ha dicho, sus aprendidos, ya no Lorenzo Silva, que siguen haciendo, pues cualquiera se mete a escribir también novela negra, thriller. En la primera conferencia que tuvimos hablábamos de, a mí una cosa que me obsesiona, y es que la palabra thriller ha contaminado todo. Todo lo que hay en las plataformas aparece la palabra thriller, o en la primera línea o en la segunda, es todo lo sí, todo lo mismo, no sé qué. En todas las contraportadas de los libros, todas son thrillers. Hace muchos años, hablando una vez con las relaciones públicas de la Policía Nacional de Toledo, a un libro que habíamos escrito nosotros, y lo había leído, le dije, está bien, está gracioso. Dice, pero esto es mentira. ¿Qué dice? Pues, cuando hay un crimen en Toledo, ya es un acontecimiento, no te quiero contar. Dice, lo primero que me llaman los de Madrid, los de la Dirección General de Madrid, y dos cosas me traen vosotros, ponéis las cintas, aparte al personal, pero que has estado de especialistas. Entonces, bueno, eso te da un baño de realidad. Sí, no hay tantos asesinos en serie ni gente tan brillante. A mí me contaba un criminólogo de la Guardia Civil, de esto, la unidad de conducta, ¿no? Que son estos tipo como el FBI que van a mirar los asesinos, los gestos que tienen, en fin, la alimentación que siguen, etc. Me decía que él aprende más viendo La Isla de las Tentaciones y First Dates del comportamiento humano
que viendo Mentes Criminales, que se supone que es una serie específica de asesinos en serie, ¿no? Él prefiere ver First Dates, o sea que... Espera un momento, Domingo. Pues, Quiero hacerte una pregunta capciosa. Otra. Una vez en tus investigaciones, en algún caso, ¿has encontrado tú algo y lo has puesto encima de la mesa a la policía? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Sobre todo antes, porque era más joven y trabajaba más. Sí, sí. Sí, en Olot, en la farmacéutica de Olot nos pasó una cosa, nos llegó una historia, una persona que nos contó una cosa, era un secuestro que llevaba sin resolver mucho tiempo, la señora estaba ya liberada, María Ángeles Feliu, y nos contaron una historia que nos pareció increíble, porque además la persona que nos la contó nos dijo, ya se lo he contado a la policía, pero no me han hecho ni puto caso. Y entonces nosotros, como nos dijo eso, fuimos a la Guardia Civil. Y bueno, de ahí se tiró y se resolvió aquel secuestro. Pero eso no pasa mucho, ¿eh? Eso no pasa mucho y a veces la gente sí llama y recurre a periodistas porque no le hacen caso en otros sitios, la policía, la Guardia Civil. Pero no suele pasar mucho, ¿no? Por desgracia. Normas y periodistas como Manuel Vázquez Montalbán, Arturo Pérez Reverte, que han trabajado en la crónica, han visto que se vuelvan escritores o compartan las dos bases de escritor y periodista y que denuncien a la de escritor y sigan esa línea. Igual que ha sucedido con esos dos, ¿es más a menudo o...? Bueno, es que esos dos son muy buenos. Son muy buenos los dos. Sí, yo conocí a Arturo en la tele, en la española. Es que tiene un talento... Primero es un currante de la hostia, porque cualquier novela de Pérez Reverte, si él te dice que el florete tiene una punta de 2 centímetros del siglo no sé dónde, es que es así el florete. O sea, ha ido el tío al único sitio donde hay floretes que se fabriquen y lo ha hecho. Es un currante y luego tiene mucho talento. Cuando él se despidió de Televisión Española, que fue un momento memorable, era porque le pidieron justificar unas dietas de sus viajes a la guerra de Serbia, de Yugoslavia. Y él dejó puesto en el tablón de anuncios de Televisión Española que os den morcilla y explicaba por qué se iba. Y bueno, hasta en eso tiene talento. Entonces, bueno, Reverte, Vázquez Montalbán, todo eso son, pues eso, palabras mayores. Sí, bueno, iba a decir que cuando se escribe periodismo y se escribe las columnas, algunas veces, bueno, yo lo he comentado, o he oído críticas en ese sentido con Arturo Pérez Reverte, de que insertaba tanto en su artículo la fantasía que muchas cosas que escribía en las columnas o cuando transmitía la guerra y todo eso, pues un poco también, un poco fábula. No lo creo, no lo creo. De todas maneras, en una columna sí puedes fabular un poco, porque es tu opinión. Sí. Distinto sería si fuera una crónica. Claro, distinto sería si fuera una crónica. Yo creo que en las crónicas no, ¿eh? De todas formas, el periodismo de autor, sobre todo la crónica, se caracteriza también en un componente personal que hace distinta una de Y otra. sí es verdad que en la tele te piden espectáculo. Entonces, en la tele, si tú estás en Yugoslavia, si no suenan los tiros, tienen que sonar los tiros a las 3:20. Y a las 3:20 donde tú estés. No hablo de Arturo, hablo en general. Yo trabajo en la tele. Entonces, es conveniente que suenen los tiros a las 3:20. A partir de ahí, pues ya... Pero bueno, entramos ya en la televisión. Hay una película maravillosa que se llama El Gran Carnaval, de Billy Wilder. Sale Kirk Douglas. Si veis El Gran Carnaval, si tenéis un rato, que la recomiendo vivamente, y pensáis en el niño del pozo que se llamaba Julen en Málaga, ahí podéis hacer un ejercicio interesante. Has citado ahora mismo la palabra espectáculo y esto me recuerda que en tu libro hablas una vez, dices que el ejercicio de la profesionalismo muchas veces nos exige una crónica rápida, un tuit urgente y eso obliga a que en circunstancias de los grandes sucesos, los sucesos más mediáticos, en ocasiones en la labor de nuestros compañeros oscile entre el amarillismo y el rigor. ¿Cómo podríamos combatir esto? Porque a veces eso crea una aversión por parte de los ciudadanos hacia cierta forma de ver los sucesos, de informar de los sucesos. No sé cómo se puede combatir. Pongo el ejemplo de Julen. Ahora estamos en el mundo este de los clics y los teléfonos móviles. Ya no trabajamos para escribir en papel para el día siguiente, trabajamos para el teléfono móvil que tenéis todos. Y, por ejemplo, en el tema del niño Julen, nos pidieron a todos, hay unos expertos que se llaman SEO, que se supone que son lo que saben que vosotros buscáis en el móvil, con palabras claves, etc. Entonces, esos de SEO vienen a los periodistas y nos dicen, las palabras clave de este caso son Julen, pozo, muerte,
mineros, distancia. Tienes que usar esas palabras en el primer párrafo. Hay un estudio creo que es del Washington Post, hay un estudio de un periódico americano que dice que ya nadie atiende más de 6 segundos al móvil. ¿Qué periodista puede escribir nada que se lea en menos de 6 segundos? Entonces es muy complicado todo. Lo de Julen, nos encargaron a todos, eso lo podéis buscar en Google luego, que es un ejercicio también curioso. Nos encargaron a todos hacer un reportaje sobre a cuántos metros estaban los mineros del cuerpo del niño Julen en Totalán, en Málaga. Salieron igual 15 reportajes en 15 periódicos distintos. Ninguno dijo el mismo número de metros. No, ninguno. A 23 metros de Julen, a 16 metros de Julen, como si se fueran moviendo los mineros en tiempo real. Es una época complicadísima para hacer periodismo en general y periodismo de sucesos es complicadísimo. Eso lo estamos viendo estos días con las famosas coladas de lava, que cada medio está a unos metros distintos. O sea, no sabemos nunca cómo va a llegar la colada por cada medio. Volviendo un poco al tema de los libros y la novela negra, el boom este que estamos hablando, ¿cómo desenvolvéis vosotros dos en este boom en el que estáis inmersos también? Aunque sea colateralmente, pero bueno. A mí me gusta mucho la novela negra. Me gusta Lorenzo Silva. Yo recuerdo que Lorenzo Silva nos hizo un prólogo del primer libro maravilloso y no nos pidió nada, que hay gente que te pide muchas cosas. Solo nos pidió que le sentáramos a comer con guardias civiles de la Unidad Central Operativa de la UCO. Y fue muy divertido porque estuvo toda la comida sin hablar, Lorenzo. Y había un guardia civil veterano que está jubilado ya, que era así muy castizo, muy gracioso. Y a mitad de comida, cuando ya habían corrido alguna botella de vino, se acercó a nosotros, a mí y a Marlaska, y nos dijo: este hijo puta me mira como si fuera un oso panda, ¿no? Porque estaba tomando nota de los gestos, de cómo se movía, de cómo hablaba, ¿no? Y a mí Lorenzo Silva me parece un fuera de serie. Y si queréis novela negra española, pues Domingo Villar también. Hay mucha gente muy buena. Yo, Camilleri, el italiano, a mí me gusta que tengan un poquito de humor. En fin, hay un arsenal de cosas buenas para leer. Patricia Cornwell, un montón. Volviendo un poco al tema. Agatha Christie, estaría aquí. Claro. Mi madre me compró librillos de esos de Agatha Christie cuando era pequeño y ahí la culpa seguramente sea de ella. Los libros de Agatha Christie son divertidos y son muy buenos. En los años 50-60 corrió por ahí en la prensa toledana de la época de que Agatha Christie estaba preparando una novela sobre Toledo que yo creo que no llegué a escribir nunca y nunca la hemos visto. Hay un reportaje de Luis Moreno Nieto, un periodista aquí de toda la vida, en la ABC o que se publicaba. Está escribiendo Agatha Christie una novela sobre Toledo, ambientada en Toledo, pero yo creo que nunca se llegó no he tenido conocimiento de ella. Antes hablabas con el asesino de la katana el tema de lo de la sangre. Aquí, hace unos días ocurrió en Toledo un suceso muy curioso que me gustaría preguntarte, la pregunta hubo un robo aquí en el casco histórico, en un bar del casco histórico. Se presentó a la policía y en 2 minutos resolvió el caso y lo detuvo al autor. Este autor, si nos acordamos de las novelas de Dickens, de aquellos niños que aprendían a ser ladrones con los maestros, seguramente siempre hubiera suspendido, hubiera sacado un 0 para 0, porque cuando llegó la policía al bar, lo único que hizo fue seguir el rastro de sangre, de gotas de sangre que iban desde el bar hasta su casa. Llegó a su casa, llamó a la puerta y lo detuvo. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los ladrones y cuáles les pueden llevar a que puedan estar mucho tiempo en descubrirlos? Esos ladrones que no generan sangre, nada, me dan cierta ternura. Eso se llamaba antes hurtos famélicos. Sí. Nosotros teníamos una sección con Nuria Roca en la radio hace tiempo que le llamamos los delincuentes Tolais. Hubo otro en Huelva que se llevó el jamón y en lugar de ir dejando la sangre, fue dejando la grasa hasta la puerta de su casa. Y hubo otro en Asturias que atracó un banco y se dejó el currículum. Sí. El currículum. Porque después de atracar el banco tenía una entrevista de trabajo. Se dejó el currículum con el móvil, la foto. Sí. Generalmente, a mí eso me da mucha ternura, de verdad. No, son gente que además no suele ser violenta y no. Claro. Pero bueno, está volviendo a haber hurtos famélicos de esos, ¿eh? Y estamos viendo gente con un cuchillo entrando en bares, que eso es más de los años 90, te acordarás. Sí, sí. Y yo creo que es por tema de coronavirus y de crisis económica y que la gente está muy encerrada y hay gente que ha perdido pie con esto de la pandemia y es un problema, es un problema. Pero centrando más en crímenes de otro tipo, ¿cuál es el principal error que comete un criminal? Yo diría, por ejemplo, la mayoría de los asesinos tienen cierta vanidad, ¿no? Entonces, y les gusta que se reconozca de alguna manera lo que han hecho. Yo recuerdo asesinos norteamericanos que escribían a la policía, ¿no? El asesino del Zodiaco y tienen cierta vanidad. El asesino de la Baraja es una vanidad castiza de llegar borracho a decir que había sido él, ¿no? Pero tienen cierta vanidad. Por ejemplo, los asesinos suelen ir al entierro de las víctimas.
Suelen ir. Hace ya tiempo que la policía y la Guardia Civil graban los entierros de las casi siempre chicas desaparecidas que aparece el cuerpo. Casi siempre se graba el entierro porque se supone que el asesino va a estar en el entierro. Tienen cierto exhibicionismo. Y luego los errores que tú me preguntas suelen ser los más comunes, ¿no? Imprudencia, llevarse el teléfono móvil. Bueno, igual estamos dando pistas aquí. Llevarse el teléfono móvil, encendido o apagado, da igual. Pues eso, ese tipo de cosas. El asesino de Ardines mandarle un punto final por WhatsApp, ¿no? El día antes. Bueno, las subcontratas suelen ser malas en general. Es mejor contratar. Claro. Pues al mundo del crimen ha llegado también la subcontrata. No es lo mismo un sicario colombiano en condiciones que te cobra 50.000 euros. Les llamaban los Tyson, ¿no? Cuando yo empecé, como el boxeador. Venían en un avión, pegaban 2 tiros y se iban. Ahora en el juicio de Ardines estamos viendo sicarios, pues un argelino que pesca en Ondarroa y bueno, pues, él le va a pegar con el bate, pero no le quiere pegar mucho, llama a un amigo, el amigo llama al otro, en fin. Entonces, poca profesionalidad, diríamos, también en algunos casos. Antes has comentado también el tema de los crímenes sin resolver y de vez en cuando escuchamos noticias de que se reabre tal o cual caso. De los crímenes así que quedan sin resolver en España, ¿cuál crees tú o cuál te gustaría a ti que hubiera una solución final? Obviamente el de Alcácer y el de Marta del Castillo, pero lo veo muy complicado los dos. El de Marta del Castillo hay un culpable condenado y el Alcácer también, pero tenemos la sensación todos de que no están todos, ¿no? Y de que hay algo que se cerró mal ahí. Yo creo que en el caso de Anglés, si fuera ahora, me gusta pensar que no ocurriría. No ocurriría de esa manera porque creo que hay otros medios, hay más telecomunicaciones, más cooperación internacional, más... Cuando llega el barco eso está demostrado, por mucho que... Está demostrado que llega al barco y llega cerca de Dublín. Hay más cooperación internacional, hay más... Me gusta pensar que no volvería... Me gusta pensar que si ocurriera ahora estaría preso, pero eso me lo desmiente lo de Marta del Castillo. En Marta del Castillo hay un culpable condenado, pero hay un chaval, el Cuco, que él reconoció en un juicio, antes de un juicio reconoció haber estado ahí. Y otro Samuel que también reconoció. Y los dos están en la calle. Luego, al final somos imperfectos todos, ¿no? La policía, la justicia, y es una maquinaria que a veces falla. Y esos dos me gustaría, desde luego. Hablando de justicia, en vuestras páginas dice también que los tiempos de la justicia van detrás de lo de las pasiones humanas, ¿no? En este país, desgraciadamente, cada día nos sorprendemos con alguna decisión judicial que es sorprendente, que bueno, pues no deja de llamar la atención porque un mismo delito o un mismo caso puede tener una disparidad de sentencias según el juez que te toca o el juzgado donde te toca. Esta sensación de frustración que sentimos en general con muchas cosas, ¿cómo lo vivís vosotros cuando un caso que habéis trabajado, que habéis colaborado, que habéis estado cerca y junto a los policías que lo investigan, los guardias civiles que lo investigan, y luego veis esa sensación de que una sentencia no se corresponde con lo que realmente vosotros estáis convencidos de que es? Se vive mal, pero mira, por ejemplo, el asesino del niño de La Rioja de hace poco, ¿no? Esa persona estaba en libertad y las dos personas que trataban con él en la cárcel cada día, el psicólogo y el educador de la cárcel, que son los que rozan con él, los dos habían votado en contra. Imagínate cómo estarán ellos. Nosotros nos podemos sentir de una manera, pero imagínate cómo estarán esas dos personas. Pues son dos profesionales que dijeron que esa persona iba a hacer daño si salía. Ahora mismo en Madrid hay un hombre, un frutero de un pueblo, que hay 16 niños que le acusan de haber abusado de ellos. Le metieron en la cárcel. Todavía no ha sido el juicio por lo que dices. Va despacio y eso le beneficia. Está en libertad. Le han prohibido ir al pueblo, pero se ha ido al pueblo del lado. Imagínate cómo están los padres del pueblo de al lado, obviamente. Pero él está en libertad porque lo ha dicho un juez. Ahora, esa es una jueza. Esa misma jueza, cuando le mandó a la cárcel, dijo que era un depredador sexual que volvería a atacar. Ahora ha hecho un auto donde dice que hay que soltarle porque no ha llegado el momento del juicio todavía y lleva mucho rato en prisión. Entonces, eso sí es inexplicable. Entonces, lo que te decía, ¿cómo explicas a esos padres de ese pueblo que un hombre tiene prohibido ir al pueblo de al lado porque abusó de 16 niños, pero puede estar en su pueblo? Pues complicado. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna vez se os ha ocurrido tratar el tema de la iglesia? ¿No? Sí, yo estudié, sí. Mira, la semana pasada yo estudié, para mí ese es un tema que acabará saliendo en España y el que lo haga, Íñigo Domínguez en El País está haciendo mucho. Es un periodista muy bueno, estuvo en Italia muchos años y escribió mucho de la mafia y está haciendo mucho en El País. Yo estuve en un colegio de jesuitas y allí todo el mundo sabía los 2 o 3 curas a los que no te tenías que acercar. Todo el mundo lo sabía.
Si en Francia dicen que entre el 3 y el 4%, lo dice la propia Iglesia francesa, entre el 3 y el 4% de los sacerdotes abusaban, en España estamos en el 0,00 oficialmente, ¿no? Entiendo que ahí hay muchísimo que hacer y entiendo que es un trabajo complejo. Yo he conocido víctimas. Hay una chica, una niña de Madrid, que abusó de ella en una casa de arzobispado del sacerdote y es un juicio interesantísimo porque la tuvieron que someter a hipnosis porque no se acordaba de nada, de los abusos que le habían hecho. Pero respondiendo a lo que dices, hay un montón de porquería debajo y estoy convencido que saldrá. No me va a tocar a mí, que ya tengo 54 tacos, pero alguien lo hará. Pero se requiere valentía, se requiere tiempo, se requiere que tu empresa periodística tenga primero el dinero de decirte tírate 6 meses investigando esto y además el coraje de ir contra determinadas instituciones religiosas. Me contaba esta persona, padre de una niña abusada en Asturias, condenado al abusador de mi colegio de los jesuitas de Gijón a 7 años de cárcel. Tenía 13 años la niña, ahora tiene 25. Me contaba que casi nadie quiere escribir eso y que además él no se fía mucho del Tribunal Supremo porque está en su derecho, porque dice que en el Tribunal Supremo hay muchos jueces muy cercanos, muy religiosos y que va a ser difícil que no le revoquen la sentencia. No lo sé, no sé qué base tiene, él sabrá. Pero se necesita tiempo, que ahora no hay en periodismo, dinero, que todas las empresas periodísticas son deficitarias, todas, y se necesita voluntad y valentía. Yo creo que en eso hemos perdido, ¿eh? Era más fácil publicar ese tipo de cosas en los años 80, fíjate. Yo creo, ojalá me equivoque. Y también La iglesia también tiene... exactamente. No, también valentía. También cierta dosis de colaboración por parte de la Iglesia frente a esto, porque ayer, seguramente lo escuchaste de los que de la noticia, en Francia la Iglesia va a empezar este tema en serio, incluso se ha planteado vender propiedades suyas para poder indemnizar o compensar a las víctimas de... Hay dos opciones. Irlanda ya ha reconocido la Iglesia irlandesa, la de Australia, la de Estados Unidos, ahora la francesa, la italiana. O pensamos que la Iglesia española es la única que no del mundo en la que no ha pasado eso, o pensamos que sí. Yo pienso que sí, porque además la Iglesia tuvo muchísimo poder en España. Cuanto más poder tienes, más impunidad hay. Cuanta más impunidad hay, más zona de sombra hay. Me da igual que sea una iglesia, que la policía, que si apagamos aquí la luz ahora y nos convencemos de que no va a pasar nada, hagamos lo que hagamos, seguro que se lía parda en 15 minutos. Si nos dicen que la policía no va a venir y que podemos hacer lo que queramos, seguro que sería parda en 15 minutos. La Iglesia ha tenido impunidad muchísimos años y yo creo que sigue manteniendo muchísimo poder. Es difícil que un medio dedique tiempo y voluntad a todo eso. Ojalá. Yo, por mi... Sí, yo quería preguntarte, estamos hablando que vamos a por el malo, y hay veces que se castiga a personas que son inocentes, como la María Dolores esta, que luego por un cigarrillo se ha visto que se vio. Esa gente, después de que te dicen que es una asesina, que está, que cual, ¿cómo luego puedes incorporarse a una vida normal? ¿Sabes cómo te digo? Muy mal. Porque solamente hay equivocaciones. Me parece que por día de cárcel injusto pasado en prisión, que no son, o suceden casos de asesinatos, pero también hay ladrones que van a prisión sin haber sido ellos, hay otro tipo de delitos menos graves si quieres. Creo que estamos en 50 o 60 euros lo que paga el Estado por cada día que pasas en la cárcel injustamente. Es que ni económicamente Dolores estuvo año y pico, casi 2 años, ¿no? Ni económicamente, se llama funcionamiento anormal de la justicia y te dan 50 o 60 euros por día que te comas en la cárcel. ¿Cómo se recupera eso? Yo creo que no. Yo conocí a Claudio Alba. Claudio Alba era un camionero que estuvo en Castellón encarcelado por matar a 3 mujeres. Su único delito era que le gustaba irse de prostitutas y habían matado a prostitutas en Castellón. Y luego se supo que el asesino era un empleado de seguros modélico que se llama Joaquín Fernández, que mató a 5. Claudio Alba murió todavía deshecho por eso, porque además no es fácil entrar en prisión siendo un asesino de mujeres o siendo un violador, no es nada fácil, ¿no? O en el caso de Dolores, supuestamente siendo la asesina de la hija de su compañera, ¿eh? Malamente. Yo, por mi parte, y antes de dejarte ya para que cierres el acto, preguntarte únicamente qué nuevos proyectos literarios o qué nuevos editoriales tenéis, Manu y tú, o tú solo. Manuel, que tiene más energía y más talento y más tiempo, creo que va a hacer una novela que seguro que os la traerá. Yo no me atrevo. Yo voy a intentar hice un libro de no ficción sobre el robo en la Catedral de Santiago de Compostela, que me encantó, me lo pasé estupendamente, porque es una película de Berlanga, no había nadie honrado
todos cogían el cepillo y yo me lo pasé, me divertí mucho haciendo ese libro. Y estoy buscando una historia para hacer, pero ¿cómo decirte? Me gusta. Tengo que encontrar una que sea como la de la Catedral de Santiago, exacto. Si me deja mi hija. Sí. Te dejará. Pues bien, yo por mi parte ya os despido. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Gracias por la valentía de venir a un acto público. Estuve el otro día en Getafe Negro con Lorenzo Silva y él me contaba que no era fácil, que la gente tiene todavía un poco de pudor al bicho y a todas estas cosas. Y gracias por leer, de verdad.